Pero ahora vamos a hacer una pequeña modificación, porque normalmente donde aquí que está centrado, vamos a posicionar nuestro personaje. Entonces vamos a mover a este carácter para que se muestre aquí en la esquina superior de cada cuadrito. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues de una manera muy sencilla, haciendo que no lo imprima en estas mismas coordenadas, pero que tenga un aumento en 2 y un aumento en 1. Y a la hora de compilarlo, nos va a hacer ese desplazamiento. 2 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Entonces ya posicionamos ese carácter en la esquina de cada cuadrito. Ahora tenemos un pequeño detalle. Nosotros tenemos las columnas, en qué columna y en qué fila se encuentra, como si fuera un tablero de ajedrez. Pero en sí no tenemos el posicionamiento exacto de las coordenadas X y Y que utilizaríamos como Goto XY, porque se dan cuenta cada cuadrito es un 5 por 9, así que no tenemos las coordenadas exactas, solo sabemos que este cuadrito se encuentra en la columna 1, en la fila 1. Entonces, para saber en qué posición se encuentra cada uno o cuál es la posición exacta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un cuadro entero, el cual denominaré YP, da igual el nombre que nosotros escojamos, y le voy a poner que sea igual a 11. O sea, va a ser un arreglo de 11 posiciones y vamos a iniciarlo. Vamos a hacer que el primer sea 0, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47. Y llega hasta el límite de 47 porque se dan cuenta como la altura solo es de 50 píxeles. Y por último vamos a crear un XP, el cual va a ser 11 espacios y lo vamos a igualar, o sea, lo vamos a inicializar, el cual va a tener los siguientes valores, va a tener 0, 4, 13, 23, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 y hasta 85. O sea, si dan cuenta, ninguno llega a superar. Este número no pasa a 50 y este número no pasa a 90. ¿Y por qué estos números? Esto es muy sencillo de explicar. Porque si nosotros tomamos nuestra matriz y posicionamos nuestros cuadritos, significa que este puntito aquí está en 0,0. Entonces aquí es 1 y 2. Esta es la parte central de nuestro cuadrito. Entonces aquí es 0, 1, 2, 3, 4. Entonces este punto central, que nosotros lo encontramos como con coordenadas y filas, está dada por 2,4. Entonces sabemos que toda esta línea, sabemos que la altura va a ser igual, porque se va a encontrar en 2. Entonces lo único que vamos a modificar va a ser en Y. Entonces aquí va a ser en 4, 13, 23, 31, 40, 49, 58, 67 y así consecutivamente. Asimismo sabemos que 13, que es este punto, y 7, que es el centro de la segunda, entonces aquí va a ser. Entonces de esta manera encontramos las coordenadas exactas de cada uno de nuestro tablero. También podríamos haberlas guardado en coordenadas, pero yo decidí hacerlo de esta manera. Ya que tenemos, así que dependiendo, y aquí es donde entra las columnas y las filas, o sea, dependiendo las coordenadas que nosotros le pasemos, como, no sé, quiero el primer cuadrito que se encuentre en la primera columna y en la primera fila. Entonces sabemos que columna y fila, que es la primera exposición, vale 1, entonces se va a posicionar en esta parte. Significa que vamos a tener las coordenadas 2,4. Siempre aquí en vamos a iniciar siempre de 1 a 10.
Por eso el valor en 0 simplemente lo pongo como 0 porque realmente no es un valor que vayamos a ocupar. Este es un tablero de serpientes y escaleras, un juego que yo creo que la gran mayoría jugamos alguna vez. Y se daban cuenta, el problema de estos juegos era que cuando lo podías jugar 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero llegaba un punto en el que empezaba a aburrirte por el hecho de que siempre sabías en qué posición se encontraban las escaleras y las serpientes. Entonces, lo que va a hacer este juego, que nosotros vamos a crear nuestros tableros, pero nuestros tableros van a ser completamente aleatorios. O sea que vamos a hacer que nuestro tablero modifique la posición de las serpientes y de las escaleras. Entonces, cada vez que nosotros juguemos, sea un tablero completamente distinto. O sea, las posiciones de las serpientes y las escaleras nunca van a ser las mismas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear una nueva función llamada vacía, la cual le voy a poner valores, el nombre de valores. Antes de crear esta función, nos vamos a ir a nuestros datos privados y vamos a crear unos tipos de datos. En este caso es tipo coordenada, el cual se va a llamar es de escalera, el cual va a tener 9 espacios. Otro tipo de coordenada, otro tipo de dato coordenada, el cual en este caso le voy a poner es, pero que también va a tener 9 espacios. Uno va a tener los datos de la escalera al inicio y el otro al final. Entonces copiamos estos dos tipos de datos, los pegamos y aquí nada más les cambiamos el nombre, el cual va a ser de serpientes y serpientes en su parte final. Y ambas van a tener 9 espacios que corresponden a 9 escaleras y 9 serpientes. Para hacer nuestra función valor vamos a hacer uso de la función rand, la cual nos va a generar números aleatorios. En este caso vamos a utilizar esto, srand, entre paréntesis static cast using time 0. Esta función, o sea, cuando nosotros usamos la función rand, nos genera números aleatorios, pero el problema está en que siguen un patrón esos números aleatorios. Nosotros agregando esta función o esto en el main, vamos a hacer que ese patrón se elimine y nos va a generar un número aleatorio. Ahora sí nos va a empezar a generar números aleatorios. Vamos a crear un tipo de variable x, el cual va a tomar un número aleatorio rand entre 10 más 1. Acuérdense, bueno, ¿por qué 10 más 1? Acuérdense que rand inicia desde 0, pero estos valores los queremos para el número de filas y el número de columnas. El número de columnas va de 1 a 10, entonces hacemos un aumento para que cuando caiga 0 nos dé el número 1. Y aquí, como le ponemos 9, el número máximo va a ser 9. Digo, aquí como le pusimos 10, el número máximo que va a obtener va a ser 9, entonces 9 más 1 nos va a dar el valor de 10. Ahora vamos a crear otra segunda variable, la cual va a ser y de igual manera lo vamos a hacer de la misma manera, que sea un número aleatorio de 0 a 9 más 1, con el cual nos va a corresponder a las 10 columnas y a las 10 filas. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un for en el cual vamos a decir que si i va a ser igual a 0, donde i va a ser menor a 10 y donde aquí, perdón, es menor a 110 y donde i va a tener un aumento en 1. Creamos ese for y ahora vamos a crear el siguiente. Vamos a decir que si dato en su parte i punto ocupado es igual a false. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan que ocupado lo hacíamos para suponer si un hueco o un cuadrito del tablero estaba ocupado? Entonces,
como todos los cuadritos al comenzar el juego están igual a falso, o sea que ninguno está ocupado, vamos a decir que si un cuadrito de estos es igual a falso, entonces en ese cuadrito está disponible para nosotros posicionar en una escalera o una serpiente. Si aquí nos dijera que sí, algo que se me había olvidado es que cómo vamos a saber si está ocupado si no le hemos pasado la columna y la fila. Entonces aquí antes de este if vamos a crear uno anterior en el cual busquemos lo siguiente, que si dato en su parte i punto c es igual a x y dato en su parte i punto f es igual a y. O sea, si corresponde la fila y las columnas con los números generados, entonces vamos a crear esta parte muy bien. O sea, si coincide los números generados en x y y con una posición que está almacenada en dato, o sea, si no se me genera el 5,4, entonces vamos a checar esa posición 5,4 y si en esa posición está desocupada, haremos lo siguiente. Vamos a hacer que dato en su parte i punto ocupado sea igual a true. O sea, lo primero que vamos a hacer es marcar esa posición como ocupada. Ahora vamos a hacer que escalera en su parte 0 sea igual a dato en su parte i. O sea que le vamos a pasar todos los valores que tiene dato en esta posición, se los vamos a pasar a escaleras. Ahorita este es el comienzo para que vean cómo se van a posicionar escaleras. Obviamente necesitamos agregar más datos. Se van a agregar, se va a modificar la función, la estructura coordenada, pero esto nada más es para tener una visualización de cómo se generarían aleatoriamente nuestras escaleras. Ahora vamos a crear una función void, el cual voy a denominar p escalera, a la cual le voy a pasar a plano, control copiar, y se lo vamos a pegar a p escaleras. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear nuestra función con la cual nosotros vamos a dibujar. Entonces vamos a llamar a la función dibujo, le vamos a decir que se imprime en plano. Y aquí vamos, bueno, no, primero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que se imprima tome las coordenadas que tenemos almacenadas en XP. ¿En qué posición? Pues en escalera en la posición 0 punto C, que corresponde a las columnas. Y en la posición I vamos a decir que no lo imprima en YP. En la posición escalera, en la posición 0 punto F, que corresponde a las filas. Ahora vamos a copiar esta función 3 veces. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner este carácter, vamos a poner este carácter y vamos a poner este último carácter que corresponde a una escalera. Ahora lo que vamos a hacer aquí es menos 1 en Y y más 1 en Y, digo en X. Porque, ¿para qué es esto? Es de esta manera quedaría así, haciendo simulación a una escalera. O sea, sus dos bordes laterales, o sea, la parte central va a ser como el escaloncito de la escalera. Entonces un espacio anterior vamos a poner este carácter y un espacio después vamos a poner este carácter. Ahora, para generar nuestros datos vamos a llamar a la función valor. Entonces aquí afuera de nuestro while vamos a llamar a juego.ptablero
a la que le vamos a pasar a plano. Vamos a llamar a juego.pintar, a la cual le vamos a pasar plano. Y por último vamos a llamar a juego.valor, a la cual esta se queda igual porque no le pasamos ningún tipo de valor. Si valor no le pasamos. Y por último vamos a llamar aquí juego.escalera, la cual vamos a pasar a plano. Recuerden pasar los datos de pintar, sobre todo, o sea, esta función como sea no es tan necesaria, pero la de pintar sí es muy necesaria, porque en pintar estamos llenando a dato con todos los valores requeridos. Si nosotros no llamamos a la función pintar, a la hora de que llamemos a la función valor, se va a generar un error porque dato no tiene ningún valor almacenado. Y valor lo pongo fuera del while porque si lo pongo dentro del while me va a generar aleatoriamente. En cada ciclo me va a posicionar diferentes posiciones. Entonces nada más lo voy a posicionar en un solo lugar para que lo vean. Ok, muy bien. Aquí se dan cuenta, aquí se generó la escalera aleatoriamente. Ahora si yo cierro el programa y lo vuelvo a generar, ahora me lo generó en otro lugar aleatoriamente. Y si lo vuelvo a generar, ahora me lo generó aquí. Entonces de esta manera nosotros vamos a generar aleatoriamente el posicionamiento de las escaleras y de las